periodo y es la época que nosotros nos está tocando vivir. Así que después de la caída del hombre, ustedes saben que en ese tiempo no existía la Biblia, sino que era un periodo de conciencia, de una relación personal entre Dios y los hombres. Ni existía la iglesia en ese tiempo, sino que solo era el acuerdo de Dios desde el Edén y la conciencia que Dios puso en todos los seres humanos. Esa conciencia que muchas veces nos está acusando a nosotros. Con esa conciencia comenzó Dios a relacionarse con el hombre. Pero esa conciencia no era una guía muy segura, porque a pasar el tiempo, usted sabe que esa conciencia fracasó con el pecado del hombre. Y con la educación, con la sabiduría humana, se atropelló la conciencia del hombre. A tal grado que hasta el día de hoy somos afectados por la educación humana. El humanismo, el ateísmo, donde enseña que no existe Dios. Pero después, mis amados, vino lo que es la ley. El tiempo de la ley del Sinaí, cuya perfección de esa ley era innegable, era maravillosa. Pero también este periodo de ley encontramos, hermanos, que en vez de transformar al hombre, lo hizo al hombre fariseo. La ley. ¿Me están siguiendo? ¿Qué quiero decir con eso? De que la ley, en vez de mejorar, empeoró. Hizo el pecado sobremanera pecante. Es decir, que en vez de hacerlos justos, los hizo fariseos y religiosos. La ley. Y entonces, ¿cómo Dios venía tratando con el hombre? Regresando a la conciencia, por ejemplo, los paganos chinos, los indios, ellos están bajo la conciencia, ellos están recibiendo en la India, hermanos, hay miles de dioses que ellos mismos lo han inventado. Y aquí también. Los judíos siguen bajo la ley. Los musulmanes, que son millones los musulmanes, ellos están en cierto sentido bajo la ley, pero la han deformado con los cambios que Mahoma le hizo a la ley. Y esos sí están más serios. Ahora, esa gente tiene temor de Dios, pero no conforme a ciencia, como dice el apóstol Pablo. Ahora, y es aquí donde vamos a entrar, es entonces donde Dios, hermanos, tiene la gran idea que salió del corazón de Dios para poder asegurar, aleluya, para poder establecer una salvación perpetua para el hombre. Aleluya. Una salvación eterna para aquellos que creen en el Señor a través de su gracia. Amén. Aleluya. Y eso es lo que nosotros estamos disfrutando, la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Ahora ese medio es más eficaz que la ley.
la gracia. Es decir, que los cristianos, ¿cuántos cristianos hay acá? Los cristianos estamos bajo el régimen de la gracia. ¿Cuántos se gozan por ello? Ahora pregúnteme, pastor, ¿qué significa gracia? Gracia, sencillamente, por eso muchos no valoran. Sencillamente, gracia es un regalo gratuito de Dios. Es decir, que usted y yo no debemos de pagar nada. Él lo pagó todo para darnos una salvación tan grande. Y hay ingratos que porque es regalado no la han valorado. Y es aquí donde vamos a entrar en detalle. La gracia es lo que Dios ha hecho para nosotros. No es de esa gracia que los mendigos andan diciendo una limonita, por el amor de Dios, una cora. Hermano, esta gracia tiene un gran precio. Aleluya. Esta gracia costó la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A su nombre. Y yo quiero que en este año estemos bajo ese régimen, sobre esa cobertura de la gracia de Dios. Yo quiero que usted y yo entendamos eso. Porque la religión no nos está dejando disfrutar de la gracia de Dios. Entonces, esta gracia inmensa, que vale más que millones, y es para miles y millones, para el mundo entero, la gracia de Dios. ¿Sabían ustedes que la salvación no se puede comprar? No se puede. Hay un cantito que dice: hay una deuda que no hemos pagado. ¿Cómo dice, hermana? Solo la sangre de Jesucristo la pudo pagar. Ni el millonario más millonario del mundo puede comprar. Amén. Simón quería comprar la gracia y Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo. No se puede. El Señor la ha regalado. Y por eso nosotros necesitamos ser personas, cristianos agradecidos, que amemos profundamente la gracia de Dios. Que no vivamos como mundanos, sino como personas que hemos sido transformados por la gracia de Dios. Ahora, es aquí donde Pablo, hermanos, Pablo es el teólogo que tenemos. En todas las cartas paulinas, Pablo enfoca la gracia de Dios. En todas las cartas casi termina: que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Era un hombre que pudo entender la gracia del Señor. Y es aquí donde Pablo nos dice en el verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Cuando yo estaba pensando en este texto, le puse, si este será otro tema, los tres poderes de la gracia. ¿Cuáles son los tres poderes de la gracia? Diga conmigo: la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Qué poder tiene esta gracia? Y lo primero que nos enfoca el verso 11 es la justificación. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Como los tres poderes de este país. ¿Quién sabe cuáles son los tres poderes de este país?
legislativo, judicial, ejecutivo, los tres poderes que mantienen este país, sostienen este país. Entonces, los tres poderes que deben de sostener la iglesia es el poder de la justificación, de la santificación y esa glorificación que nos espera cuando Cristo venga por nosotros. Entonces, dice Pablo en este texto que se manifestó. Esto indica que esta gracia ya existía. Y que Pablo, hermanos, recibió la revelación. Por eso dije un domingo atrás que la gracia había venido siendo anunciada por los profetas. Es decir, en el Antiguo Testamento encontramos el anuncio de esa gracia. Y en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de la gracia. Y Pablo dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que venía, de la revelación que él recibió. Y el verso 11 dice de que se manifestó. Esto indica que ya existía, que Dios ya tenía el plan de salvar a millares y hombres agradecidos. ¿Cuántos hombres y mujeres agradecidos hay aquí? Que eso lo impulsa este año, hermanos. Que ha recibido el regalo más grande. Si yo le pregunto cuántos tienen deudas acá, no levante la mano. Pero si alguien aparece ahí y le dice, te voy a pagar esos $10,000 de tarjeta de crédito que tienes, ¿usted va a decir amén? Mire, descubrimos a uno ahí, Entonces, precisamente, eso fue lo que hizo el Señor cuando nos dio la salvación. Estábamos en deuda con el Señor y Él pagó. Por eso dijo en el Gólgota, consumado es. Como el sello de una factura, dice, cancelado es esta deuda. Por mi sangre, por mi sacrificio. Y esto el apóstol Pablo lo describe acá. Entonces, esto de que se manifestó, lo encontramos claramente, hermanos, en Jesucristo. Esa explicación, esa tesis que defiende Juan cuando dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de justicia y de verdad. Amén. Ese es el propósito. Entonces, esta manifestación se dio cuando el Señor se reveló. Por eso los ángeles cantaron en las praderas y decía, gloria a Dios en las alturas. Y dice, y en la tierra, paz para los hombres de buena voluntad. Qué fiesta, hermano. Qué fiesta hicieron los ángeles cuando vino la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios se reveló en carne. Para que viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la gracia del Señor. Es decir que esta gracia nos ha perdonado ampliamente en vez de castigarnos. Yo quiero que cambie la mentalidad, hermanos. A veces creemos en un evangelio de condenación. El evangelio no es para condenar a nadie. La revelación del evangelio no es para condenar a nadie, es para que se salven. Amén. Y esto lo vemos, hermanos, en los evangelios. Usted sabe la parábola del hijo pródigo.
Es ahí donde vemos el modelo, el ejemplo de un padre que podía castigar a su hijo, pero en vez de castigarlo, dice la escritura que hizo fiesta. Le puso un vestido nuevo, un anillo, sandalias en sus pies. Esa es la gracia de Dios, que en vez de revolcar los pecados en tu cara, Él te dice bienvenido. ¿Cuántos da gloria a Dios? Esa es la gracia del Señor. Ese es el poder de la gracia del Señor, que es más grande que tus errores y mis errores. La amplitud de la gracia de Dios. Ayer el padre del hijo pródigo. Esto es una disposición anticipada del corazón del Padre, como lo es el perdón de los pecados de parte de Dios. ¿Y cuántos ex hijos pródigos hay acá? ¿Sigue con sus mismos trapitos del mundo? Ahí ya no hay aménes, ¿verdad? ¿O está disfrutando el vestido nuevo que el Padre le ha dado? Ese vestido nuevo se llama la gracia de Dios sobre tu vida. Eso fue lo que hizo con Adán. Ellos quisieron resolver su problema por ellos mismos, pero no pudieron. Dios tuvo que matar un cordero, un animal, para cubrir su cuerpo. Y eso es la gracia de Dios. Estábamos en miseria y el Señor ha cubierto nuestra vida con su gracia. Entienda la gracia del Señor. Lo vemos en el caso de Zaqueo. Hermano, Zaqueo era un gran pecador. Amén. Aquí tenemos varios Zaqueos. Amén. Pero mire, hermano, el Señor dijo, en vez de condenar a Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Esa es la gracia de Dios. Pero la gente religiosa lo estaba acusando. Eso es lo que hace la ley. La ley solo revela el pecado, pero no lo resuelve. La gracia lo revela, pero tiene un remedio. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el caso del ladrón en la cruz, qué tremenda gracia vemos ahí, hermanos. Cuando el ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo: sí, me voy a recordar de ti, pero vean de tu abuelita que te haga un par de misas y te lleve a descansar. Así le dijo, ¿verdad? Ve que te hagan los 9 días, los cambios de año y los cambios de hacha, dicen algunos. No, el Señor en su gracia le dijo, diga conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la inmensa gracia de Dios que tiene para salvar al hombre. Y eso disfrutémoslo. Pero todo está bonito ahí, ¿verdad? Amén, aleluya. La gracia de Dios. Pero Pablo ahora pasa a otro tema. Y es ahí donde viene la situación difícil. El regalo, la fiesta está bonita, el becerro, el anillo, todo. Pero, hermanos, ahora viene la santificación. Porque la gracia no es libertad para pecar. La gracia es para ser agradecido y estar siempre en esa comunión perfecta con el Señor, porque ha dado un regalo de los más grandes a nuestra vida. Y eso es lo que dice Pablo en el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oh, allí viene la santificación. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha apartado para Él? Él nos quiere solamente para Él. Amén. Dios no comparte su novia con otros novios. Aleluya. La quiere pura y santa, sin manchas y sin arrugas para Él. Y eso se llama santificación. Entonces, ¿da resultado este método? ¿Los efectos o los frutos de la salvación? Pero mire, hay muchos que están abusando de la gracia. Y eso es lo que están entorpeciendo la gracia. Que creen que la gracia es libertad para seguir. Oiga, no. La gracia es para santificarse más. Amén. Naturalmente, toda gracia en cualquier sentido es susceptible a esto. Pero el apóstol presenta estas recomendaciones en este verso. Dice, enseñándoos. Ahí viene la santificación. Enseñándoos. Despiérteme al que está a la par, dígale, siéntate a aprender. Ese es el periodo que no nos gusta. Solo nos gusta cantar, aleluya, concierto, pero no nos queremos sentar a aprender. Por eso nos cuesta vivir una vida santa, porque ignoramos muchas cosas. Y Pablo dice enseñándoos. Es decir, que el mismo evangelio, que es la proclamación de las buenas nuevas, es un compendio de enseñanza moral. Moral. Hermanos, ¿por qué el Señor pone la santificación? Porque Él quiere que nos vayamos acostumbrando al cielo. Aleluya. A la justicia, a la pureza que es en el cielo. Él quiere que nos vayamos aclimatando, como dicen, y oler a cielo. Porque aquí en la tierra vamos de pasada. Así que no se agarre mucho de esta tierra. Perdemos la comunión, la relación con Dios porque nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Y esa es la lucha. Pero aquí viene. Hay muchas enseñanzas en los evangelios y en las cartas, las epístolas, con respecto a cómo se puede vivir una vida santa, apartada para el Señor. Ahora que hemos recibido la gracia del Señor. Aquí ya no hay amenes, ¿verdad? ¿Hay amenes todavía? Ya. Hermanos, no podemos seguir con los mismos vestiditos del mundo. El Señor dice, vida nueva, vestido nuevo. Es decir, tenemos que vivir con las costumbres que nos enseña la palabra del Señor, para que el mundo sepa de que nosotros somos diferentes. Y a eso se le llama la santificación. Es decir, creando nuevos sentimientos. El perdón. ¿Cuántos han sido perdonados acá? Hermano, el perdón voy a decir, producir en nosotros una gratitud profunda de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces yo quiero ser como la Biblia me enseña. Yo quiero ser como fueron los apóstoles. Yo quiero ser como fue Cristo, siguiendo el modelo de Cristo. Y es así como nosotros no vamos a perder la comunión con el Señor y con la iglesia también. ¿Qué nos enseña el Evangelio de la Gracia?
Número uno, nos enseña a renunciar a la impiedad. Es un pecado que tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, los niños que son adoptados, ellos vienen de una situación precaria, una pobreza extrema. Y cuando los reciben los nuevos padres adoptivos, esos niños cambian. Mayormente si son americanos los que adoptan, ellos aprenden hasta a hablar inglés. Amén. No sé si me explico. Y dice la palabra que nosotros fuimos adoptados. Aleluya. Adoptados, pero con los mismos derechos como hijos. Y entonces nosotros como adoptados veníamos todos enclenques, raquíticos, acuérdense. Veníamos todos deformados, maleducados. Pero ahora la gracia nos está enseñando, aleluya. La gracia nos está puliendo, nos está formando para hacernos como es Jesús. Entonces aleluya, el mensaje de este día es que hay que recibir la gracia, pero también hay que recibir la enseñanza que nos da la gracia. ¿Qué más nos enseña la gracia? La gracia debe verse, hermanos, en todos los ámbitos. Se ven ustedes que los milagros del siglo XX, los milagros que nosotros vamos a ver y estamos viendo del siglo XX son drogadictos transformados. Ya no vemos paralíticos, ciegos ver, ahora vemos drogadictos transformados. Homosexuales transformados, lesbianas transformadas. Y ese es el poder de la gracia de Dios. Hermano, nosotros no podemos cambiar a nadie. Es el poder de la gracia de Dios. Y esto es lo que nos trae la gracia de nuestro Padre Celestial. Otra cosa que nos enseña la gracia nos habla de los deseos mundanos. Es decir, que todos los que nos hemos convertido a la gracia, tenemos que renunciar a todo deseo mundano. Por muy impío que haya sido usted, la gracia de Dios nos ha transformado. Y tenemos que renunciar, hermanos, a la vida vieja. La vida antigua tenemos que renunciar. Y esto lo hace el poder de la santificación. Es decir, cada vez que oigo palabra me estoy santificando. Cada vez que oro, cada vez que canto, cada vez que comparto de Cristo, mi vida se está santificando. Y ese poder de la santificación todos la tenemos. El poder para dominar el pecado. La santificación implica que yo me acuerdo que he sido apartado, fue elegido, llamado por la gracia de Dios. Y ahora soy propiedad de Dios. Amén. Ahora, cada día que nosotros vivamos, procuremos acercarnos más a Dios. Eso se llama santificación. Como cuando usted sale de Boston y va ¿para dónde? Florida. Cada minuto se va alejando de aquí. Entonces esa es la forma de santificarse cada día. ¿Se ven ustedes cuando yo me estaba santificando la boca? Recién convertido me salió una palabra, me pegaba en la boca.
hasta que dejé las malas palabras. No sé qué va a hacer usted. Amén. Como me dijo hermano, pastor, ahora que me convertí, ya me fumo media cajilla de cigarro, voy para abajo, me dijo. Siga así, hermano, siga así, hermano. Antes me tomaba una botella, ahora hasta la mitad, pastor. Tiene que dejarlo. Se está santificando. Pero los religiosos, mira, y ayer estaba en el altar llorando y mira ahora empinándose. ¿Quiénes somos nosotros? Amén. El evangelio de la gracia nos dice: no juzguéis para que no sea juzgado. Vaya a ser que mañana estés con una 12 tú también. Amén. Entonces, hermano, aquí estamos para apoyarnos los unos con los otros, no para juzgarnos. Vamos en una carrera, en una batalla todos. Y eso se llama cuidarse los unos con los otros. Así que despojémonos. El viernes decía: despojémonos del orgullo. Somos orgullosos, hermano. Andamos en un carrazo y no lo hemos pagado. Lo debemos todavía. Amén. Y dije que no íbamos a llevar nada. Y tan orgullosos que somos. Tenemos que despojarnos de todo orgullo, de todo egoísmo. Decíamos que valemos $2, ¿se acuerdan, verdad? $2 vale la libra de ceniza de muerto. Así que dígale al orgulloso que está a la par: vale $2, dígale. Hermano, porque no vamos a llevar nada cuando nos quemen o nos entierren. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Mejor alabo al Señor, dijo Job. Sea el nombre de Jehová bendito. Despojémonos, hermano, del egoísmo, de la envidia, de los celos, de las contiendas. Abandonemos la vida mundana. Hoy estamos en la gracia del Señor. Disfrutemos la gracia del Señor. Voy a seguir porque esto está bueno. Para mí, ¿verdad? No sé para usted. Ahora, el Señor nos llama a vivir una vida templada. En la santificación hay que tener dominio propio. Y esto no viene de usted, viene del Espíritu. Solo tiene que agarrarse del Espíritu y usted va a tener dominio propio. Cuando le venga la cólera, dominio propio. Porque ahora soy de la gracia de Dios. Dominio propio. La templanza significa que todos los extremismos son malos y que son la tendencia de la carne. Tenemos que llevar una vida templada, hermanos. ¿Sabían que los que vivimos bajo la gracia no debemos de ser ni legalistas ni liberales? Los dos extremos son dañinos. ¿Están de acuerdo conmigo? Los legalistas y los extremistas, los liberalistas, tienen problemas y son infelices. Los legalistas no disfrutan de la gracia de Dios, ni los liberales también. Entonces los dos extremos son peligrosos. Por eso hay que tener esa templanza. Y eso lo vemos en el ámbito social, hermanos, la política. Los extremos ha traído, hermanos, muerte. Imagínense en nuestro país 12 años de guerra. Se fueron al extremo, hermanos. En el amor carnal también muchos están yendo al extremo. Hay mujeres como que son las mujeres samaritanas. 5 maridos has tenido. Y hombres también.
Y ahora, ¿cómo está la cosa? Está terrible. No tenemos que caer en el extremismo. El dinero, otra cosa. Los deportes, cuántos fanáticos, hermano. Si uno de Real Madrid, sin más, me pega los otros días. Imagínense, en la casa, hermano, tengo mis propios enemigos. Imagínense. Son extremistas. No, hay que vivir una vida templada, balanceada. Aleluya. Entonces, hermano, el secreto es el temor y la confianza en un Padre que está en el cielo, para vivir una vida equilibrada, es decir, una vida justa, como dice Pablo. Y vamos a ir terminando, y con esto termino. El propósito de la gracia, el objetivo de la gracia, según lo que dice este verso, lea el 13 conmigo. Dice: y aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe de qué está hablando Pablo en este texto? Está hablando que hay que esperar ese día donde, hermanos, seremos completamente perfectos. Hoy no pidamos a la gente que sea perfecta, o no. Todos estamos en la santificación. Todos estamos en las manos del alfarero. Él nos está formando como Él quiere. Pero viene el día de la glorificación, donde nuestros cuerpos ya no van a ser como esta carne, sino que tendremos un cuerpo glorificado, sin pecados, puro, completamente santos para Dios. Pero el Señor dice: no pierda la esperanza bienaventurada, que vamos para ahí. Y saben ustedes que cada día que pasa nos acercamos a esa esperanza. Cada día. Y si es posible, si el Señor se adelanta, nos envía la doña muerte para llevarnos ya a ese lugar completamente con el Señor. Amén. Y eso no lo podemos evitar. Así que no nos comportemos como las parábolas. Las parábolas de las 10 vírgenes, 5 vivieron una vida descuidada. Los de los talentos, 2 de ellos se comprometieron para tener la esperanza bienaventurada, pero uno de ellos no hizo nada. Como muchos de los que están acá, han enterrado sus talentos y están viviendo como que si el Señor no viene. Pero hermano, hay que esperarlo cada día. Este día viene y un día estaremos cara a cara con el Señor. ¿Qué carita vamos a poner si no hemos hecho nada? Va a esperar en la lista de los graduados y no va a aparecer ahí. Va a querer que aparezca en la lista de la recompensa y no va a aparecer ahí. Hermanos, hay que trabajar, porque nuestras obras van a ser recompensadas. Y lo único, como dije ayer en el sepelio, en el velorio, que nos vamos a llevar de esta tierra son las obras que hayamos hecho aquí en la tierra. El servicio, hermanos, que hagamos en esta tierra. Y eso significa, si usted trabaja y sirve, eso significa que está esperando a nuestro Señor. Así que estas son las cosas maravillosas que el Señor tiene para con nosotros. Y yo concluyo diciendo esto: el padre del hijo pródigo tenía un ideal para perdonar y abrazar a su hijo extraviado. Lo había llevado en mente no sabemos cuántos años. Un día usted y yo estuvimos en la mente de Dios y ahora estamos en su casa, en su gracia. El abrazo y el banquete fueron manifestaciones naturales y espontáneas de aquel Padre. Algo maravilloso nos espera, iglesia.
Y eso se resume en la gracia de Dios. Así que Dios ha tenido este deseo para con sus redimidos desde toda la eternidad. Un pueblo propio. Dios quiere tener un pueblo propio. Y es propio porque lo ha comprado con su sangre. Doblemente propio por creación y por redención. Es decir, que usted y yo fuimos creados y después de creados hemos sido comprados, redimidos por nuestro Padre Celestial. ¿Vale la pena vivir para Él? ¿Vale la pena servirle a Él? ¿Vale la pena cuidarnos para Él? Amén, vale la pena, porque todo eso lo hizo porque nos ama eternamente. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia. Póngase en pie, por favor. Padre, te damos gracias. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor, y abrace ese regalo que el Señor le ha dado. Comprométase a vivir para Él este año. Vivir bajo la gracia del Señor. No importa los obstáculos que vengan. No importa los aguijones que vengan. Pablo, para quitarle el orgullo que tenía de apóstol, Dios envió un aguijón. Y él pidió varias veces que se lo quitara. Pero el Señor no quiso hasta su muerte, sino que le dijo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, no sabemos los aguijones que vengan este año, pero la gracia de Dios supera todos los aguijones que vengan a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Nosotros, Señor, y ayúdanos para vivir una vida, Señor, centrada en tu gracia.